Alejandro Toledo Manrique nació el 28 de marzo de 1946 en la provincia de Pallasca del departamento de Ancash. Fue el octavo de 16 hermanos. Sus padres fueron Anatolio Toledo y Margarita Manrique, que eran campesinos que le enseñaron desde muy pequeño a pastar ovejas. Estudió en la Gran Unidad Escolar de San Pedro, y fue gracias a una pareja de norteamericanos que se hospedó en la casa de don Anatolio, padre de Alejandro, que le permitió seguir en la Universidad Privada de San Francisco. Ha estudiado maestrías en Harvard y Stanford. En esta última conoció a la que sería su esposa, Eliane Carr. Comenzó su carrera como economista internacional de las Naciones Unidas. Después regresó a Perú en 1981 para asumir la consejería del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Trabajo. En diciembre de 1994 anunció la creación de País Posible y su candidatura para las elecciones del 9 de abril de 1995, en las que solo obtuvo el 3,2% de los votos. En la campaña electoral del año 2000 empezó como el favorito, pero fueron las revelaciones de su negativa al reconocer a su hija Saraí de 13 años y la amenaza de la publicación de un video escandaloso en el que se veía bajo los efectos del alcohol y rodeado de mujeres, que hicieron que empañara su elección, perdiendo frente a Alberto Fujimori, que postulaba por tercera vez. Tras la marcha de los cuatro suyos, vino la aparición de los llamados Vladivideos, que obligó a renunciar por fax a Alberto Fujimori. Y en abril del 2001, Alejandro Toledo se hizo presidente del Perú. Luego de gobernar el país y dejar una creciente economía, Toledo abandonó el sillón presidencial y continuó siendo una figura recurrente en la política peruana. Pero tras muchos problemas de corrupción en el año 2017, fue acusado por lavado de activos en un escándalo vinculado al caso Odebrecht, conocida por sus actos de corrupción en América Latina. El 9 de febrero del 2017 se ordenó 18 meses de prisión preventiva para Toledo. Al día siguiente el gobierno lo incluyó en la lista de los más buscados del Perú, quien emitió una recompensa de 100.000 soles por información sobre su paradero, ya que no se sabía en ese entonces dónde estaba. Conocido ya su paradero en Estados Unidos, se inició un proceso de extradición. Se confirmó que Toledo recibió por parte de la empresa brasileña $4 millones. El 16 de julio del año 2019, Toledo fue detenido en Estados Unidos y fue internado en la correccional de Maguire, en el condado de San Mateo, en California. Y en el año 2023, en el mes de abril, fue extraditado a Perú y actualmente se encuentra en el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, cumpliendo una orden de prisión preventiva de 18 meses. Y es así como culmina el documental de Alejandro Toledo. Hola, buenas tardes. Hoy voy a realizar una entrevista a mi amiga sobre el expresidente Alejandro Toledo. Bueno, la primera pregunta sería, ¿durante el gobierno de Alejandro Toledo notaste algún cambio económico? Bueno, no sé mucho, pero por lo que me comentó mi papá, es que en su gobierno se ayudó mucho en la economía, ya que ofreció muchos trabajos y también pues los costos no eran como ahora, ¿no? Por lo tanto eso ayudó mucho en la economía a las personas. Ok. La segunda pregunta sería, ¿escuchaste en ese entonces algún programa social que se implementó o no? Lo que me comentó mi papá fue que era un programa que se llamaba Programa Juntos, si no me equivoco, que consistía en pues, dar dinero a las personas más pobres y esto les ayudaba a sostenerse, pues, ¿no? Tanto en cuanto a la educación para sus hijos y en la salud. Ok. La siguiente pregunta pues es, ¿qué manejo crees que se realizó en ese entonces sobre la educación en ese gobierno? En cuanto a la educación no sé mucho. Yo estuve en el colegio, en su gobierno, estuve en el colegio nacional. Teníamos lo que son los recursos como los libros, tal vez también nos daban lo que es comida y eso, ¿no? Pero no sé si se deba a su gobierno o a alguna otra organización, la verdad. Ok. ¿Y tienes alguna impresión sobre cómo se abordó el tema de la corrupción en su gobierno o quizás después?
sobre él? En cuanto a su gobierno, por lo que sé, no, pero tengo entendido que después sí se le acusó de corrupción, tuvo mucho conflicto. También que se fugó del país y que ahora está pues detenido, ¿no? Junto a nuestro presidente, bueno, expresidente Pedro Castillo. Bien. Gracias. Eso sería todo.